Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Doy gracias al Señor porque una vez más nos da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes a través de estos videos y poder así siempre compartir la palabra del Señor. En esta ocasión, hermano, vamos a hacerlo en el libro del Evangelio según San Mateo. El libro de Mateo, uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar el capítulo número 16 y vamos a leer a partir del verso número 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios que en esta oportunidad, hermanos, hemos traído, nos habla del momento en que nuestro Señor Jesucristo hacía estas preguntas a sus discípulos. Él había venido enseñándoles acerca de algunas cosas a los discípulos, y también venía de tener pues un encuentro con los saduceos y los fariseos, donde ellos le pedían una señal, y él pues su respuesta fue nada más que: esta generación, les dice, perversa y pecadora, no van a tener otra señal sino la señal de Jonás, que fue aquel profeta, aquel hombre que Dios mandó a que profetizara a Nínive, donde dice que por no hacerlo él fue tirado al mar y estuvo en el vientre del pez por 3 días. Y esa era la única señal que el Señor les dijo iban a tener a toda esa generación de ese tiempo. Y luego después también a los discípulos les aconsejaba acerca de la levadura de los fariseos, que tuviesen cuidado de ellos, de las enseñanzas torcidas que en ese tiempo ya los fariseos y saduceos, que eran 2 sectas judías, que tenían el conocimiento de la ley de Moisés, pero lo tenían de una forma bien distorsionada. Y por eso el Señor les decía a sus discípulos: no vayan a creer lo que ellos pues les hablan, ¿verdad? Hablando acerca de esa levadura. Pero el Señor, hermanos, quería tener con ellos una conversación muy íntima, y necesitaba un lugar donde él pudiera estar pues dándoles las instrucciones, o queriendo él conocer también la manera en que él era percibido en el pueblo. Y es así como dice aquí su palabra, el verso 13 que hemos leído.
Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, él llegó a esta ciudad, a esta región muy apartada, para tener, como les decía, esta reunión con ellos. Porque recuérdese que el Señor era el que los instruía, era el maestro de los discípulos. Y él quería quería conocer al Señor, quería palpar cuál era el ambiente, qué era lo que el pueblo pensaba de él. Y por esa razón, él les hace la pregunta, que es la que hemos leído. Cuando les dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjese a la pregunta que hace el Señor. Él quería saber quién era delante de los hombres. Y él mismo se autoproclama aquí Hijo del Hombre. Se da un título mesiánico. Un título que había sido anunciado allá por el profeta Isaías. En el capítulo 61. Isaías habla de un personaje que iba a venir, como dice él ahí en su profecía, como hijo de hombre. Así lo había visto el profeta Isaías. Y aquí él mismo declara esa profecía que Isaías había dicho. ¿Quién es? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y lógicamente, hermano, el Señor era la representación, era la profecía cumplida en él mismo. Por eso se decía aquí él, el Hijo del Hombre. Y cuando ellos escucharon esta pregunta, ellos empezaron a decirle las cosas que habían escuchado. Cuando ellos andaban pues quizás en el pueblo, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Jerusalén, en los lugares donde el Señor se había movido. Ellos escuchaban cómo las personas tenían ideas bastante diferentes de quién era Jesús. Y las personas quizás tenían la inquietud de saber en realidad quién era Él. Pero las respuestas que ellos comienzan a darle al Señor son muy diferentes. Y por ejemplo, ellos habían escuchado que unos decían que él era Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista, hermano, había sido el que había anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor lo había prometido, que él iba a mandar a uno que iba a abrir esa brecha. Y este era Juan el Bautista. Él era el que iba a preparar el camino del Señor. Porque hasta ese momento, hermano, no existía nada de esto de bautizarse. Y eso pues fue lo que comenzó Juan a hacer, a llamar a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a la vez bautizar en agua. Pero a este Juan el Bautista lo habían, por haber criticado la vida de este Herodes, porque él se había casado con la mujer de su hermano, este Herodes lo había mandado a decapitar. Y era él principalmente el que pensaba de esa manera. Cuando escuchaba él los milagros, cuando escuchaba las palabras, las personas que seguían a Jesús, él pensó que era Juan el Bautista el que había resucitado. No que había encarnado, sino que él pensaba que Juan el Bautista había resucitado y que él era ese que él escuchaba que hacía esos milagros. Y le dicen también aquí el Señor, otros dicen que eres Elías. Y este Elías, hermano, fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas que se enfrentó casi siempre a todos los gobernantes de Israel. Aquellos profetas de Baal, se recuerda cuando él llegó allá a ese monte Carmelo, donde él decapitó a más de 400 profetas de Baal. Este hombre tenía autoridad tremenda, hermano, que Dios le había dado. Él hacía llover fuego del cielo
Él cuando decía que no iba a llover, no llovía y así pasaba. Entonces, como ellos habían escuchado de Elías y a verle esos milagros que él hacía, esas cosas bien poderosas que él tenía, entonces tenían la idea de que quizás Jesús era Elías, el que el profeta Malaquías había anunciado también. Porque Malaquías había dicho que iba a mandar a Elías antes de que viniese el día grande y temible del Señor. Entonces, fíjese cómo las ideas y la manera de concebir la persona de Jesucristo no era nada de cerca a lo que en realidad el Señor Jesucristo era. Y como él mismo se acaba de decir, el Hijo del Hombre. Y dice su palabra aquí también que otros pensaban que era Jeremías, que era uno de los profetas, o alguno de los profetas. O sea que las personas, hermanos, tenían ese concepto. Porque lógicamente, como les digo, ellos habían escuchado de Elías, ellos habían escuchado de Jeremías, habían escuchado de muchos profetas que hablaban en nombre del Señor. Como también Herodes, que pensaba que era Juan el Bautista. Esa era la idea de ellos. Pero nadie se imaginaba que él era el Cordero de Dios. Porque para ellos, hermanos, se imaginaban que el Mesías iba a ser un hombre que iba a venir con violencia. Ese Mesías que había sido prometido, como el Señor decía, que iba a ser el libertador de su pueblo. Y como para ese momento, para ese tiempo, Israel estaba subyugado por Roma. Roma lo tenía subyugado a Israel. Entonces ellos esperaban a ese libertador. Ellos no esperaban ver al Cordero manso, al Cordero humilde que apareció. Entonces por eso ellos mejor lo valoraban de esa manera. Él es un profeta. Los profetas, usted sabe que ellos anunciaron la palabra de Dios, pero les daban muerte. Los mataban. No pasaba más. Pero aquí estaba en realidad, hermano, la profecía cumplida. Aquí estaba lo que el Señor, aquí vamos a escuchar más adelante. La profecía que estos profetas habían anunciado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él cuando escucha eso y ve que pues las personas tienen una idea diferente, que sí piensan en que él es un hombre de Dios, porque eso es así. Todos ellos fueron hombres de Dios. Entonces viene él y les hace la pregunta a ellos. Y los discípulos, hermanos, pues pienso que eran los que tenían un mejor concepto de quién era el Señor Jesucristo, ya que ellos convivían con él. Ellos eran los que habían visto los milagros del Señor Jesucristo. Ellos pudieron ver cómo él resucitó a Lázaro, por ejemplo. Pudieron ver también cómo resucitó a la hija de Jairo. Podían ver ellos cómo él a las multitudes les daba de comer con 5 panes y 2 pececillos. Ellos pudieron ver tantos milagros de Dios. Ellos tenían un concepto más alto del Señor. Ellos sí creían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, cuando él les hace esta pregunta que le dice, ¿y quién dicen? ¿Quién decís que soy yo? Les dice a ellos. Ahí ya los confrontó a ellos. Pero como les digo, ellos estaban más cerca de él. Y ellos, la respuesta de uno de los apóstoles del Señor es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta expresión, hermano, fue una expresión revelada de parte de nuestro Señor. Porque Pedro, hermano, había venido a ser uno de los discípulos del Señor bastante impulsivo. Era un hombre que no tenía conocimiento, no tenía letras, como dice su palabra. Era gente que no tenía tan alto conocimiento de la Escritura. Pero sin embargo, fíjese, porque estos hombres pues lo que hacían eran pescar, eran pescadores. La mayor parte de los discípulos del Señor fueron pescadores. Entonces fíjese la revelación que el Señor le da aquí a Pedro, a este hombre impulsivo, al hombre que no pensaba para hablar, pero en esta oportunidad Dios le da la bendición de hacerlo. Y le revela esta verdad cuando le dice: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y eso, hermano, nos llena a nosotros de gozo también. Al saber que nosotros, hermano, estamos en esta relación con el Señor. Una relación que tenemos con un Dios vivo. Un Dios lleno de misericordia. Un Dios lleno de poder. Un Dios que las personas quizás que si hoy en día se les preguntase, hermano, tuviesen las mismas quizás expresiones que aquí tenían de Él. Diferentes. Pero si nos preguntasen a nosotros, ¿quién es Jesús? Nosotros diríamos que Él es el Hijo del Dios viviente. Porque nosotros sí conocemos y hemos entendido, al igual que Pedro, se nos ha sido revelada la palabra de Dios en nuestras vidas. Y le hemos creído a través de la fe. Y por eso esta expresión de Pedro, hermano, puso el fundamento de lo que la iglesia iba a hacer. Porque si nosotros ahora nos ponemos a preguntar a las personas, muchos, por ejemplo, lo tienen como un judío que dice era un predicador de aquel tiempo. Todas las personas, aquellos agnósticos, los incrédulos, ellos tienen un concepto diferente de Dios. Muchos hablan muchas cosas buenas de Él, pero no creen que es el Hijo de Dios. Así como aquí, tenían muchos pensamientos muy correctos. Creían que era de Dios porque decían es como un Elías, es como un Jeremías, es como un Juan el Bautista, pero no era el Hijo de Dios. Lo mismo hoy en día, hermano. La pregunta que el Señor hizo aquí la hizo para, si quizás ahora Él estuviese aquí, la hiciera a la gente del mundo, así pensaran que era un buen hombre, hacía buenas obras, Él sanaba, Él daba de comer, pero no creían que Él era el Hijo del Dios viviente. Y por eso es importante esta respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor escuchó eso, hermano, se sintió muy satisfecho, sabiendo que Pedro, que no se lo esperaba a él. Porque fíjense que cuando él le preguntó, todos se quedaron callados, los demás apóstoles. En la primera pregunta, pues todos contestaron diferentes respuestas, pero aquí, cuando él ya le dice, y ustedes, ahí Pedro fue el más como arrojado. ¿Se recuerda cuando allá en la barca que estaba también y lo vio? Y él le dice, Señor, si tú eres, mándame, que yo vaya hacia ti. Y el Señor venía caminando sobre el mar, y Pedro fue el único que empezó a caminar sobre el mar. Él es el único, hermano, que caminó sobre el mar. Pero imagínense aquí también, todos calladitos, pero él habló en representación de ellos. Y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a la respuesta de él, el Señor se siente satisfecho de eso. Porque le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta bienaventuranza, hermanos, es la que todos nosotros tenemos. Dichosos nosotros, los pobres, los que tenemos hambre y sed de justicia. Dichosos los mansos, dichosos los humildes de corazón. Dichoso era Pedro aquí en esta respuesta, porque todos nosotros que hemos creído en Él somos bienaventurados, somos felices. Aquí le dice, feliz Pedro, eres feliz, porque él sí tenía un concepto correcto de quién era el Señor Jesucristo. Él no decía, tú eras Elías, él no decía, tú eres Jeremías, él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa era una palabra, hermano, la palabra Cristo, que significa el ungido. Él era el ungido del Señor. Nadie lo veía de esa manera, pero aquí el Señor se lo revela. Y por eso el Señor le da esta bienaventuranza a Pedro. Porque le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no había ido aquí a una universidad. Él no era un hombre que venía de aprender, de estudiarse toda la Biblia hebrea, la Biblia aramea, los antiguos, los 5 libros de la ley. No. Pedro era un hombre del vulgo, como le digo, un hombre sin letras. Pero aquí le dice el Señor, no te lo reveló nadie de aquí terrenal, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y el Señor entonces, cuando escucha la respuesta de él y le da esa bienaventuranza a Pedro de hacerlo sentir que él estaba en la verdad de su evangelio,
Él le dice, le da estas otras bendiciones. Y yo también le dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando aquí el Señor Jesucristo nos dice esto, hermano, le dice esto, perdón, a Pedro, no significa, hermano, esa enseñanza que nosotros, bueno, en un tiempo nos habían dicho, que el Papa era Pedro, que él fue el que estaba intercediendo entre Dios y los hombres, que era el vicario de Cristo. No, no era así, no es así. A la respuesta del Señor, por la que le dice aquí el Señor a Pedro, por la respuesta que Pedro le había dado, es que en esa confirmación que le había dado Pedro, en esa revelación de saber que él era el Cristo, el Hijo de Dios, él le da esta bendición de decir sobre lo que tú crees, Pedro, sobre lo que tú has visto, sobre lo que Dios te ha revelado, sobre esa roca, de esa verdad edificaré mi iglesia, Liz. O sea que aquí, hermano, no se trata de que pues sí, esta persona sea el vicario de Cristo. Y que él es el que medio mundo aquí, como lo tienen de agrandado, pues que lo celebran en cualquier cosa. No, esa es una religión pagana, hermano. Así se lo digo. Y discúlpenme los hermanos que son, las personas que son de esta religión católica. Pero aquí se nos muestra que el Señor lo que le estaba diciendo, que en esa verdad Él iba a fundar su iglesia. Y Él, Jesucristo, iba a ser el fundador. Las credenciales se las estaba dando a Pedro, pero venían del fundador llamado Cristo, el ungido. Él era la roca firme. Por eso el Señor también, cuando allá más atrás Él había venido explicando acerca de los dos cimientos de aquellos hombres que fundaron su casa sobre la arena y otros sobre la roca. Entonces el Señor quería aquí también afirmar esa verdad, que sobre la roca de esta verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de esta palabra que Él traía, iba a ser edificada su iglesia. Y le dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ningún mal, hermano, ningún mal que le hayan querido hacer a la iglesia en casi 2000 años que han venido a la iglesia, pues le han hecho. Pero ninguno de esos males ha podido detener el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia iba a prevalecer sobre eso. Por eso es que la iglesia no ha desaparecido. Y mientras el mundo exista, siempre va a haber una iglesia del Señor. Quizás no tan pura como era antes, pero siempre van a existir cristianos verdaderos, hijos que le han creído al Señor, hijos obedientes, y vamos a estar siempre proclamando la verdad del Señor, como lo estamos haciendo en esta ocasión. Y por esa razón le decía, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Todo el mundo ha querido deshacerse de la iglesia. Ninguna de las demás religiones tiene tan fuerte ataque que el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede ver a cualquier religión, los musulmanes, por ejemplo, que ellos también tienen un concepto de Jesucristo equivocado. Ellos dicen que Él fue un profeta de Dios, pero que no el Hijo de Dios. Pero si usted ve, esos los respetan. A ellos ni se les puede decir nada. De ahí a las demás reuniones, a las demás religiones igual. Ellos ahí están tranquilos. Pero al Evangelio de Jesucristo, como es el que mantiene las verdades del Señor, a ella sí se le han querido quitar del camino, pero nunca lo van a poder lograr, porque aquí lo dijo el Señor. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto, hermano, lo que significa es que el Señor nos ha dado a nosotros, a través de la predicación, la autoridad de poder desatar a todos aquellos que ya están atados por el poder de Satanás. La Biblia dice que cuando él le dieron en una ocasión el libro del profeta Isaías y él pasó al frente, él habló esa palabra que ya estaba escrita, donde él decía que él venía
a dar libertad a los cautivos. Y que venía, dice él, a presentar el año agradable del Señor. O sea, hermano, que esa expresión era la que aquí el Señor estaba dando a Pedro. Nosotros, hermano, todos los que predicamos la palabra de Dios, todos los ministros del Señor, hermano, lo que hacemos es eso: libertar al oprimido. Por eso él venía a eso, a darle abertura, abrirle, dice, las cárceles a los que están presos, y no a las cárceles estas físicas. No, hermano, porque ahí hay hermanos que están presos, pero ahí están siendo liberados por el poder de Jesucristo, libertados de su alma está siendo libertada. Y ahí ellos están siendo ahora libres y proclamando el evangelio, aún estando en las cárceles. Entonces no estaba hablando de esas cárceles, está hablando de la atadura que Satanás hace en la vida de las personas. Todas las personas que se ponen en contra de Dios son personas que están atadas por el enemigo. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, hermano, lo que se hace es desatarlas. Cuando usted cree el mensaje del evangelio, son desatados. Ahora, aquellos que no lo reciben, aquellos que se oponen, aquellos que siempre están en contra del Señor, a eso dice su palabra, esos siguen atados. No se les abre la puerta. Ahí están igual. Y llegan al final y se condenan. Y eso es lo que el Señor no quiere. Que usted llegue al final y que pase al juicio de Él y sea condenado. Porque acuerde que van a haber dos muertes, ¿vale? La muerte física y después la muerte espiritual. Hay dos muertes y hay dos vidas. El que vive, el que es cristiano vive, nace una vez y luego nace la segunda vez. Y solo muere una vez el cristiano. Pero el incrédulo nace una vez y muere dos veces. Pero aquí lo que el Señor le dice es: Pedro, van a tener autoridad para atar y desatar. Y todo lo que desatares, dice, en la tierra, será desatado en los cielos. Aleluya. Porque cuando un pecador se arrepiente, su palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que ha sido libertado, ha sido desatado. ¿Se acuerda cuando el Señor resucitó a Lázaro? ¿Verdad? Allá en la aldea de Betania. Él lo resucitó y cuando salió el hombre vendado, él dijo: desátenlo. Esa es la orden que Él nos ha dado a través de la predicación del evangelio. Aquí le estaba diciendo el Señor eso. Entonces, dice, del reino, y todo lo que atares, dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice, el Señor mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Fíjese que después que Él supo todo lo que pensaba la gente y de la respuesta que dio el apóstol Pedro, ¿verdad? La confirmando que Él era el Mesías, el enviado. Él le da esta bendición de que íbamos a tener esa autoridad, ¿verdad? Como predicadores de su palabra. Porque el apóstol Pedro, ese hombre, hermano, fue el que inició la iglesia cristiana. Él fue el primero, él fue el que desarrolló los primeros mensajes, se recuerda, cuando el día del Pentecostés, después de ese día, que la gente pensaba que estaban llenos de mosto. Ese día el Señor le dio eso a Pedro, le dio las llaves del reino. Porque aquí le dice también: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa expresión, hermano, lo que significa es eso, que ese día Pedro fue el principal, fue el primer ministro del Señor. A él le dio la llave del reino de los cielos, él abrió el conocimiento. A Pedro le dio el conocimiento, la revelación del evangelio, para que él predicara. Y ese día, después de que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos, Pedro pues se paró, se puso en pie y empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice su palabra que casi 3,000 personas se vinieron y se convirtieron al Señor. Fue la primera iglesia que fundó Pedro. Y de ahí pues en el libro de los Hechos también ahí con Cornelio. Lo mismo, Cornelio era un gentil, no era judío. Y él cuando llegue y empieza a hablarles del Señor también, ahí la llave del reino. Ahí les abrió esa oportunidad. Entonces esas bendiciones son las que este apóstol y también los demás la tuvieron por esta revelación que Pedro había dado al Señor. Él les dio toda esa bendición. Pero al final les dice
que no le digan a nadie que Él era el Cristo, el ungido. Porque el Señor, hermano, no venía con esa idea de ser famoso. Él no venía con la idea de que todos lo vieran. Por eso es que en la historia, si usted lee qué piensa la gente, estos historiadores, a Él lo miran así como un predicador más. Fue un buen hombre que hizo buenas cosas. Porque Dios así era, Jesucristo así fue. Así, si lo vemos de una forma física, natural, Él fue así. Él no era un hombre que vino aquí a hacer cosas violentas ni a querer que lo vieran. No, Él les decía a todos los demás, cuando Él sanaba, Él les decía siempre, no le digan a nadie. Se recuerda que Él siempre hacía esos milagros. Cuando resucitó a la hija de Jairo, que era la que le decía anteriormente, Él, mire, sacó a todos los que estaban ahí y solo a su familia, y a la niña le dice, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. A Lázaro, los leprosos que se le acercaron, aquel ciego de la vista, pero a la mayoría casi le decía el Señor, no lo digan a nadie, porque Él no quería hacerse famoso a través de los milagros. No, Él venía para establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, como lo ha hecho con nosotros. Por esa razón, hermano, nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, que nos alcanzó. Mire cuántos millones de personas hay. Y gracias al Señor nosotros hemos sido elegidos para eso. Porque la salvación, hermano, el mensaje se predica, la semilla se tira. Su palabra aquí, muchos estamos predicando este día. Pero la fe la da el Señor. Y esa fe, hermano, es la que nosotros debemos de tener en nuestro corazón siempre, ¿verdad? Y guardarla como un tesoro. Y no hacer, y como les digo, y aquí les decía el Señor a ellos que no lo dijeran a nadie en ese tiempo, pero ahora nosotros lo proclamamos. Mire, aquí estamos predicando. Y estos mensajes salen en diferentes lugares del mundo. Pero aquí estamos hablando del Señor. Pero en ese tiempo Él no quería hacer esa bulla, porque entonces la gente lo iba a agarrar como un político, porque eso es lo que querían ellos. Un religioso político, un Mesías así, que viniera y dijera, bueno, armémonos aquí y quitémonos el yugo de Roma. Pero Él dice su palabra que entró en un pollino de asna, o sea, de un burrito. Ahí venía el rey. Y los que creían en Él, los que eran bienaventurados, los dichosos, dice que ellos sí le decían, alabado sea, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, ellos sí estaban contentos de verlo. A ellos les nació en su corazón esa semilla de la fe, como nosotros también. Gracias al Señor, hermano, por esta bendición que tenemos. Y espero en Dios que usted, mi amigo, también entienda que Dios le ama. Y Dios no quiere que usted perezca. Por eso es que usted debe tener atentos sus oídos. Su palabra dice que del oír viene la fe. Y de escuchar la palabra de Dios. Si usted me está escuchando ahorita, la fe puede llegar a su corazón y ser desatado de esa atadura en la que Satanás lo tiene. Es la única palabra de vida que da esa bendición, esa liberación a todos aquellos que también rindan su corazón al Señor. Por eso, mi amigo, le hago la invitación a usted. No sé dónde se encuentra, no sé su situación, pero Cristo le ama. Él tiene un mensaje de amor para usted y de misericordia. Y quiere darle a usted también las llaves del reino para que usted también predique, enseñe y así de esa manera desate a aquellos que estén atados por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor. Nos diste la oportunidad de poder enseñar tu palabra en esta oportunidad y poder así, Señor, saber que tenemos una bendición grande al darnos tú estas maravillas, diría yo, de poder tener, Señor, en nosotros esa autoridad, esa bendición, Señor, de poder desatar a los oprimidos, a aquellos que están cautivos, Señor, a través del mensaje del Evangelio, Padre. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de aquellos que escucharon esta palabra y que puedan comprender, Señor, que tú lo único que deseas es que ellos tengan una vida abundante y una vida gloriosa en tu nombre, Padre. Te damos gracias por esta palabra que hoy nos diste, Señor. Y te pedimos, amado Dios, que tu palabra corra y fluya y que haga la obra, Señor, para la cual ha sido enviada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de Él. Gracias al Señor. Amados, estas fueron las palabras que el Señor nos dio en esta ocasión y los espero con la ayuda del Señor la próxima semana. Y recuerde, Cristo es el pan de vida. Hasta la próxima.